Vamos a conversar ahora sobre con el abogado Carlos Caro Coria, abogado penalista. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto de saludarte. Buenos días. El día de ayer, coincidentemente, programas periodísticos han dado la misma versión en el sentido, teniendo acceso a información de las declaraciones del presidente ante la Fiscalía, de que habrían ocurrido contradicciones entre lo que él ha declarado a la Fiscalía y por lo menos lo que él le dijo a Fernando del Rincón en la entrevista con CNN. ¿Qué implicancias puede tener esto? Es decir, si lo que dijo en una entrevista no es exactamente lo mismo, incluso contradictorio a lo que señala ante la Fiscalía. Sí, Nicolás, acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Exitosa. Si el presidente en estos casos está en condición de investigado, el que haya dicho la verdad o no es algo, digamos, poco trascendental, porque desde el punto de vista legal no se sanciona sino a la persona que falsea una información cuando es testigo. El imputado, para decirlo más claramente, tiene la potestad de mentir sin una consecuencia. Si no, en los tribunales, cada vez que un ladrón niega haber robado algo, sería condenado por falsedad y no por el robo, ¿no? Entonces, igual es acá. Ahora, el presidente en estos casos ha declarado en condición de testigo y desde luego que declarando como testigo está sometido al deber de veracidad, ¿no? Y si esa veracidad no ha sido satisfecha, evidentemente existiría la posibilidad de que formulen cargos en su contra. Pero cargos ¿en qué sentido? ¿En que lo que dijo con Fernando del Rincón era cierto y lo que dijo ante la fiscal era falso? O sea, ¿qué es lo Ahí lo primero que acá? tiene que acontecer, ahí lo primero que tiene que acontecer es que la fiscalía tenga claro cuál es la sucesión de los hechos. En este momento es todavía un poco, digamos, anticipado, prematuro poder elaborar conclusiones, porque la Fiscalía está construyendo el caso, está en etapa preliminar, y una vez que acabe la etapa preliminar, la Fiscalía tendrá un relato probado de los hechos, y consecuentemente podrá confrontar la versión que la Fiscalía considera verdadera con lo que ha declarado el presidente. Y si considera la Fiscalía que el presidente ha faltado a la verdad siendo testigo, entonces allí podría habilitarse la posibilidad de, digamos, formular alguna imputación en contra del presidente por falsedad. Ya, pero esta imputación tendría que tramitarse en la Fiscalía de la Nación. Es decir, solo la Fiscalía de la Nación tiene la atribución, ¿no es cierto?, de formular cargos contra el presidente o de abrirle una investigación. Así es, solamente la fiscal de la Nación, y como ya sabemos, la Fiscalía de la Nación tiene un precedente según el cual el presidente puede ser investigado, pero, digamos, declarársele como tal, pero la investigación se tiene que suspender por la interpretación que tiene la Fiscalía de la Nación respecto a esta regla constitucional que protege al presidente. Claro, porque la Constitución es clara. Hubo un debate sobre este tema, también lo recuerdo, en relación al caso de Martín Vizcarra, ¿no? Es decir, en la Constitución establece que el presidente puede ser investigado, ¿no es cierto?, por delitos, pero no puede ser acusado por estos delitos, con algunas excepciones, como traición a la patria, ¿no es cierto? En efecto, el artículo 117... Pero lo que no se entiende es por qué, si la Constitución dice que no puede ser acusado, no se procede a una investigación. Porque además, por el propio interés del presidente, o sea, vivir con la sombra de la sospecha mientras dure su mandato, no es bueno ni para él, ni para el país, ni para la gobernabilidad, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, la Constitución es clara, ¿no? Señala que el presidente puede ser investigado, no acusado. Investigado significa una investigación preliminar e incluso una investigación preparatoria. Eso en la práctica equivaldría a que se haga más o menos lo que sí se hizo con el señor Vizcarra respecto del caso cuando era gobernador, ¿no? Gobernador regional, y se le imputó hechos de corrupción a raíz de las delaciones de Ixa y Obrainsa, y eso es lo que dio lugar a la vacancia presidencial y a la investigación penal
aún siendo el presidente de la República. Es decir, que lo que ha dicho la Fiscalía de la Nación no es algo unánime, ni santa palabra, ni interpretación vinculante. Los fiscales del caso Lavajato han interpretado esto de otra forma. Solo la Fiscal de la Nación tiene una interpretación restringida, que a mi juicio va en contra del texto de la Constitución Política del Perú, y esto ameritaría una corrección. Yo dudo que ella misma corrija su resolución y cambie el precedente del caso Vizcarra y los precedentes ya dictados en el caso de Castillo. Pero bueno, eso es lo que la fiscal ha definido hasta este momento. Ahora, ¿qué ocurre, digamos, si cambiara la postura del Ministerio Público con respecto a este tema y se decidiera procesar la investigación? ¿Y qué pasa si la investigación concluye en que hay presunción de responsabilidad? Sí, en ese caso, ¿qué pasaría? La Fiscalía tendría que derivar el caso al Congreso de la República para la acusación constitucional contra el presidente por delito. Es decir, si luego de la preliminar la Fiscalía cree que tiene un caso sólido por un tema de tráfico de influencia, colusión, algunos de los delitos que está investigando, necesariamente tiene que pasarse por el antejuicio constitucional a nivel del Congreso. Es decir, la Fiscalía no podría hacer una acusación directa del Poder Judicial. Tendría que agotarse, digamos, la etapa de la acusación constitucional para que luego el caso sea llevado recién al Poder Judicial. Ahora, pero esto, es decir, ¿cómo se condice con las causales para vacar al presidente? Es decir, si la Fiscalía concluye, por ejemplo, por decirlo, ¿no?, que en el caso de Carelín López el presidente tiene responsabilidad, ¿no?, o que en el caso de Petroperú sí participó en una reunión con el gerente de Petroperú y el señor Abudayé, y que en esa reunión se concertó el que el señor Abudayé comprara, o el señor Abudayé, Petroperú le comprara a él el biodiesel, ¿no es cierto? Lo cual implicaría la comisión de un delito, no sé cuál es exactamente. ¿Eso podría ser una causal de vacancia, eso, o no? O sea, ¿qué pasaría si llegara a esa conclusión? Para dejar el tema, digamos, diferenciado, ¿no? La Constitución establece dos mecanismos de control político contra el presidente. Uno es el tema de delito, lo que finalmente pasaría por el Congreso, y el Congreso tenía que formular acusación, y producto de esa acusación el caso se habilita para que la Fiscalía pueda llevar la acusación al Poder Judicial. Eso implicaría el hecho delictivo. Pero a la vez, como pasó en el caso Vizcarra, la noticia de un evento delictivo, el hecho de que un evento delictivo se haya podido realizar o cometer, aunque no exista sentencia, aunque no exista cosa juzgada, permite que el Congreso pueda instar o iniciar el trámite de vacancia presidencial conforme esta regla tan gaseosa, tan amplia, poco definida, ¿no?, de la incapacidad moral permanente. Eso tiene varias definiciones desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista constitucional, pero al final, lamentablemente, hemos aprendido que es un tema que se define por la fuerza de los votos, porque finalmente el tema de la incapacidad moral es tan amplio, es tan vago, que por más que se haya querido establecer controles, no existe hasta el momento mucha claridad sobre el tema, y es algo que se tendría que definir o a nivel de una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional o a través de una norma de desarrollo constitucional que tampoco se ha dado, pese a que hay varios proyectos en esa dirección. No, claro, o sea, la incapacidad moral no necesitas razón, necesitas votos. Si tienes 87 votos, puedes vacar por incapacidad moral. La razón no importa, se verá después. Basta con tener los votos, eso es cierto, ¿no? Ahora, pero en realidad para la salud, yo creo que por la propia conveniencia del presidente sería un gesto, además él que habla de digamos, tener una conducta distinta, de un proceso de cambios, ¿no es cierto?, de que esto va a ser diferente. Sería diferente, ¿no?, que el presidente por su propia voluntad, que me imagino que eso existe como posibilidad, se avenga a que el Ministerio Público lo investigue. Ahora, no el 2026, ahora. Investíganme ahora, que es lo que la Constitución permite, y probaré ahí mi inocencia. Y yo creo que eso sería un buen gesto, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Sin embargo, Nicolás, ahí habría, digamos, en la hipótesis que el presidente, ¿no?, que tenemos ahora u otro,
decline y diga yo no quiero el proceso de acusación constitucional, yo mismo me someto directamente a la investigación. Eso es algo que teóricamente podría suceder. Sin embargo, habrían las voces, y no lo dudo, de quienes creen de que ese blindaje constitucional es irrenunciable. Renunciable porque protege no a la persona, sino a la institución del presidente. Por lo tanto, habría que agotar ese procedimiento que no sería renunciable desde ese punto de vista, ¿no? Un debate que nunca se ha dado porque ningún presidente ha renunciado al blindaje que le da la Constitución. Muchas gracias, Carlos, por atendernos. Muy gentil, como siempre. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenos días. días. Buen día. Hasta luego.